Reoli es una empresa, una consultora que justamente se enfoca en riesgos, ¿ya? Y está enfocado mucho en la parte de procesos, ciberseguridad y continuidad de negocios principalmente, ¿ya? Eh, a pesar de haber comenzado en Chile, después se fue extendiendo con otros partners y justamente la idea es ir, como el lema que tenemos de objetividad y transparencia, emitir opinión respecto a cualquier tipo de asesoría o consultoría que tenga relación con estas temáticas, ¿ya? Bueno, en el roadmap generalmente fue obviamente Chile como matriz y ya está oficialmente en las filiales como Guatemala y Colombia. La área en general que ya habíamos comentado es justamente reforzar la temática de transformación digital, las soluciones obviamente para cubrir cierta brecha o mejora a nivel de optimización, la auditoría operacional, gobierno corporativo, la ciberseguridad y la continuidad de negocio y resiliencia. Entonces, antes de abordar ahora la temática, ¿qué entendemos por riesgo? Porque obviamente, por algo, obviamente el auditor nace esta necesidad de poder ayudar a las organizaciones a robustecer algo en concreto. La auditoría siempre está basado en eh, temática, o sea, la auditoría es emitir opinión en base a cierta framework, ¿ya? Entonces, siempre abordamos el riesgo, al igual que en la vida real, con la probabilidad de que pase algo que sea perjudicial, ¿ya? Siempre está esa probabilidad y puede que a lo mejor sea un impacto muy alto o de relatividad media, y por lo tanto, nosotros obviamente tomamos decisiones y en base a eso podemos decir, ¿sabes qué? Si pasa, y es muy improbable, a lo mejor no es necesario tomar medidas. Y acá en la organización también pasa exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Qué tenemos que abordar primero? ¿Qué entendemos como el gobierno de ciberseguridad? ¿De dónde nace este rol? ¿Ya? Tiene que ver con la cultura, prácticamente. ¿Qué aborda? Políticas, procedimientos, la tecnología, cómo se correlaciona también esto. ¿Para qué? Para proteger los activos, que es prácticamente lo que necesita la organización para generar su proceso de negocio, el core, lo principal. También que aborda, obviamente, si yo tengo activos y esto va enlazado a lo que va en la organización, es qué me interesa, cuál es mi visión, cuál es la visión, qué responsabilidades, cómo lo voy a abordar, quién va a ser responsable, con qué otra cosa me puedo ir blindando. No sé, disculpen, ¿eh? ¿Qué otra cosa voy a ir abordando para efectos de minimizar esto? ¿Ya? Y por lo tanto, esto va alineado con los objetivos que obviamente la dirección tenga, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué necesitan? Un equilibrio, ¿ya? El exceso de control obviamente va a mermar, puede ser caro, va a mermar la operación, pero tampoco yo no puedo estar haciendo omisión de eso, porque obviamente eso va a tener un impacto a nivel de riesgo, no solamente a nivel reputacional o imagen, también tiene otras repercusiones financieras principalmente, o incluso va abordando prácticamente más de alguna arista, ¿ya? Por lo tanto, que en ámbito de gobernanza nosotros también somos súper importantes para efectos de que esa dirección, ese objetivo que se han propuesto se cumpla en el ámbito de la protección de los activos, ¿ya? Y obviamente en la continuidad operacional, ¿ya? Tiene que haber este equilibrio. ¿Cómo lo hacen? Generalmente abordando buenas prácticas, buenos frameworks, ¿ya? Hay algunos que obviamente, como pueden abordar en la parte naranja, coloqué como cuotas normativas. Si la organización, por ABC motivo, el compliance local del país exige que tú tienes que tener esto, también hay que incorporar, ¿ya? Podemos, obviamente, robustecer e ir complementando estos sistemas de gestión o estas buenas prácticas por decisión obviamente estratégica, ¿ya? O bien porque obviamente el mercado o la regulación lo está pidiendo. Y eso hay que tenerlo en cuenta obviamente por el contexto, ¿ya? Y sobre todo después para elaborar un plan de auditoría adecuado al cliente en este caso, ¿ya? Bueno, de esto, ¿qué entendemos primero por seguridad y ciberseguridad? Porque obviamente hay que, para ir marcando los límites. La seguridad aborda prácticamente todo. Es la protección incluso de las personas, los activos, las amenazas obviamente de estos activos y la seguridad a nivel lógico, físico y en general que aborda la organización. Por lo tanto, cuando hablamos de ciberseguridad, esto es una capa, ¿ya? Es el subconjunto de esto, pero obviamente enfocado en la parte como de activos de información, o sea,
qué tan expuesto ahora estoy yo como organización al ciberataque, a cualquier tipo de amenaza en el espacio que obviamente puede ser una brecha, no solamente de que me afecta a nivel de continuidad operacional, sino también a protección de datos personales, a que obviamente escape de esto y obviamente me merme la operación. ¿Ya? Aborda todo ese conjunto. O sea, ya se está hablando incluso de la ciberhigiene, por lo mismo. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con Mitre? Que Mitre viene siendo un framework relativamente nuevo. ¿Ya? Esto nació en Estados Unidos, obviamente estaban abordando algo a nivel cerrado y respecto a las vulnerabilidades. ¿Ya? Y acá propusieron, a nivel de Mitre, que generalmente esto tiene un patrón. ¿Ya? Viene siendo casi como a nivel de psicología. Así como nosotros, a nivel de vida cotidiana, también estamos expuestos a riesgos, ¿ya? Cuando pasa algo a veces no es solo casuística, ¿ya? Mitre propone lo mismo, o sea, a nivel de la ciberseguridad o del espacio, ¿ya? Armaron un marco de conocimiento de las tácticas, técnicas y procedimientos que usan los atacantes. ¿Por qué? Porque la tecnología cambia. O sea, hay que estar constantemente aprendiendo. Sí, pero si la tecnología cambia, eso me obliga obviamente a abordarlo desde otra perspectiva. ¿Ya? Dame un- ah. Por lo tanto, lo que tendrían que ahora abordar es que si cambia toda la tecnología, es como muy difícil ya implementar esto, ¿ya? Sin embargo, hay un patrón y obviamente es que es mejor abordarlo desde un patrón, a pesar de que la tecnología cambie o se mejore o incluyamos otro tipo de cosas. Mitre propone, o todo este conjunto de expertos, abordarlo desde una pirámide del dolor, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo empiezo a bloquear cosas o me empiezo a observar, todas estas como pequeñas luces que dan, es desgastante. Y por otra parte, la herramienta tecnológica que tenemos de seguridad tiene límites. O sea, no voy a estar bloqueando eh, un tipo de virus específico, un tipo de IP, de dónde proviene, un tipo de hash, ¿ya? O cierta página web que está haciendo una actividad maliciosa. Porque el atacante siempre va a estar analizando y obviamente si lo detectan, ¿qué hay que hacer? Bueno, cambiar el foco, va a abrir otro sitio. Por lo tanto, ir monitoreando eso constantemente no es lo óptimo. Entonces, ¿qué hay que enfocarnos? En cómo actúa, en el patrón, que es justamente el TTP. Eso es lo difícil. ¿Ya? Lo otro puede ser un poco desafiante, ¿ya? Pero el foco siempre tiene que ir en el patrón de ataque. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Anticipar, prevenir y responder ese tipo de comportamiento. Ahí entramos nosotros. Enfocar estrategias para que sean más efectivas a nivel de auditoría, o bien, en la otra contraparte, si nosotros ya queremos hacer una auditoría interna de qué tipo de software o soluciones tecnológicas tenemos, pongamos la prueba con este marco, o sea, veamos la otra parte, o sea, el atacante se comporta de esta forma. ¿Qué estamos viendo nosotros con nuestras herramientas en la actualidad? ¿Ya? Y ahí evaluar si es que la herramienta de alguna forma necesita un tema de upgrade, complementarlo con otra, o si tiene que ver con un tipo de configuración del uso de esta, ¿ya? Por lo tanto, a nivel de riesgos, nos sirve mucho para tener una visión clara de qué es lo relevante, qué patrón está ahora en el ciberespacio, qué me afecta, qué activo en realidad, porque a lo que yo tengo. Pero a nivel operacional me sirve tanto en el Red Team, que son obviamente el equipo que hace los ataques, el pentester, los ethical hackers que se les conoce, el Blue Team, que es la parte defensiva, y los púrpura, que vendría siendo la parte comunicacional. O sea, cómo estas dos áreas se van correlacionando y también cómo actuamos respecto a los incidentes o alguna brecha de seguridad, si es de forma efectiva, cómo se van relacionando todas estas áreas. ¿Ya? Entonces, tanto operacional a nivel de riesgo nos sirve. ¿Qué vendría abordando Mitre? ¿Ya? Primero que hay 10 tácticas, ¿ya? Cualquier tipo de atacante, independiente del activo o el objetivo que él quiera, siempre se va a comportar de la misma forma. No necesariamente va a ser pasos, ¿ya? No va a ser escalonado, pero de alguna forma siempre va a tocar algunos de estos días.
¿qué es lo que pasa? O sea, antes de atacar no es al azar, es muy raro que sea el casuístico, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué te hacen? Te estudian, ¿ya? Si lo analizamos, obviamente en el día a día, si ocurren robos, por ejemplo, a una casa, es muy probable que alguien pasó en la casa y vio cierto patrón. Oye, la ventana está abierta, no tiene protección. Ese auto que tiene estacionado no se ha movido en una semana. Y esos son datos, otro dato. Y va correlacionando. ¿Sabes qué? Tiene basura. La basura que está ahí, o ese tipo de objeto que dejaron en el jardín, también lleva varios días y no veo movimiento. Entonces, cuando ya te van estudiando, obviamente ya tienen claro si hay vecinos atentos o no, si hay, pasa mucha gente. Acá en la parte digital exactamente lo mismo. Es raro que alguien ataque de golpe, ¿ya? Por lo tanto, te van estudiando. ¿Qué tenemos en la organización? ¿Qué tipo de información estamos publicando en los sitios web? Y esa es la etapa de reconocimiento. Ahora, si yo quiero también apoyar, ahora entendiendo qué tenemos, también lo mismo, el adversario va primero a evaluar si esto que ya te hizo, de reconocer, es efectivo para un escenario de ataque. Y ahí va desarrollando vectores, escenarios. La ventana está abierta y pasa una persona. O en realidad necesito apoyarme con otra cosa. Probablemente pueda romperlo, forzarla. Lo mismo, digitalmente. ¿Sabes qué? Tiene un sitio que a lo mejor tiene un formulario de login y parece que es de recursos humanos, por lo tanto me es llamativo. Hace exactamente lo mismo. Entonces va tomando estos pasos que son patrones que voy a evaluar en cualquier tipo de organización o herramienta que obviamente esté expuesta a Internet, o bien también estudiando desde una perspectiva interna. El típico escenario también que evaluamos como de riesgo en la auditoría del insider, ¿ya? Alguien, un colaborador o cualquier tipo de brecha que es desde alguien que ya tenía acceso y por ese motivo podría afectar algún tipo de área o riesgo, simplemente por un tema de sabotaje interno, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué busca el atacante? Rápidamente abordando lo otro. El estudio, el desarrollo de la técnica. Si obviamente puedo también, más que ejecutar y hacer el daño, tener el control de forma persistente, pero que no me detecte o hacer el menor ruido posible. ¿Ya? Si puedo evadir las defensas, si me doy cuenta también que tenemos en el escenario, oye, usa cierto tipo de firewall, usa cierto tipo de antivirus, por lo tanto, podría bajar la defensa de eso para que pueda ejecutar el malware final o pueda robar la información sin que algo me detenga en el camino. Entonces, todas estas cosas las va haciendo de alguna otra forma, a veces en paralelo, o bien si él considera el escenario como de fácil explotación, no lo va a ir al punto preciso. ¿Ya? Entonces Mitra te dice, perfecto, nosotros obviamente elaboramos esto, pero obviamente ¿en qué? ¿Cuál es el enfoque que tú quieres darle? Entonces, si tenemos el enfoque a nivel empresarial, que es el base, prácticamente necesita evaluar e identificar todo esto a nivel de entorno de Windows, Mac, Linux y cualquier cosa a nivel de nube, ¿ya? O plataformas web. Si el escenario lo quieres ver también considerando si la organización es súper importante para ellos, el celular, porque lo necesita por su operación, también ATRAC también desarrolló un framework que viene siendo a los dispositivos móviles, ¿ya? Tanto Android e iOS. Y por otra parte, si también la organización cuenta con los sistemas de control industrial o las redes OT, ¿ya? O considera obviamente tanto la Enterprise como la IoT, también debe evaluarlo porque es un activo crítico y obviamente eso puede repercutir negativamente en el caso que genere un incidente. Y por lo tanto, Mitre se apoya mucho en temas de ISO o frameworks o bien en NIST, porque como está enfocado en infraestructura crítica y en Estados Unidos, toman esto como un marco ya como obligatorio, viene a reforzar esto. Ya, más allá de un control de lo tengo o no, ¿realmente cubrimos todo lo que hace el atacante o se ve de forma parcial? Entonces, ¿qué venimos o sea, como rol de auditor, reforzando lo anterior? ¿Qué nos interesa? Darle los lineamientos de alguna forma a las líneas de defensa. Ya con esto, ya del framework y con las buenas prácticas, poder realizar un trabajo que obviamente aborde realmente los intereses del gobierno, de la alta administración. ¿Ya? Entonces, estas tres líneas obviamente conversan y tenemos que enfocarnos principalmente en el objetivo de la organización, el entendimiento, saber cuáles son los procesos, todos los activos y el tema del control interno o las normativas y buenas prácticas que tienen,
llevar a cabo un buen trabajo para efectos de que sea un entregable de valor, ¿ya? A veces pasa que los informes suelen ser un poco muy, o sea, muy técnicos y la alta dirección no logra comprender realmente cuál es el riesgo. Y ahí también viene nuestra expertise de proponer o apoyarnos también con otras especialidades en este trabajo para efectos de poder ser un intérprete, ¿ya? Que esta vulnerabilidad técnica es crítica, pero no solamente por los componentes del CVCS, por ejemplo, ¿ya? Porque del 0 a 10 sí que es crítico porque afecta a nivel de riesgo cierto proceso de negocio que impacta, por ejemplo, a nivel reputacional, a la confidencialidad de la información, o a nivel financiero, por un tema de, entre otras cosas. Tenemos que lograr ese tipo de enfoque, entender, obviamente, que el área técnica va a recibir nuestro reporte para que haga la remediación y entienda de dónde proviene y evalúe si puede hacerlo, pero también que la dirección quiere entender que hay que desembolsar, por ejemplo, cierto monto o darle prioridad para el plazo del cumplimiento, que tomen el peso necesario, ¿ya? Entonces, esto también es transversal, tenemos que tener súper claro esto ahí. ¿Cuál es el beneficio en general? ¿Ya? Conciencia, reforzar la gobernanza, ¿ya? Mayor comprensión de las tácticas utilizadas y obviamente de la concientización y sensibilización en toda la organización, ¿ya? A todo tipo de colaboradores. En la preparación también para identificar o mitigar de antemano tácticas. Obviamente esto tiene que ser utilizado de forma proactiva, no reactivo, ¿ya? Entonces, por algo, preparar al equipo, preparar a la parte operacional, preparar incluso en el caso de desastre, si tenemos redundancia, ¿qué tenemos que abordar? ¿Cómo vamos a levantar los sistemas? Toda esta parte. Y obviamente la parte comunicacional, que es lo colaborativo. Todas las áreas deben estar ahí entrelazadas con el mismo objetivo para cumplir esto, ¿ya? Entonces, generamos también colaboración interna y por otra parte, a nivel de conocimiento público, donde otras personas, por ejemplo, o otro tipo de área, a veces con los fines de lucro, estudian estos casos de malware, ransomware y otras amenazas, y también dicen, oye, vi este indicador, es relevante, por lo tanto hay que parchar, o afecta a este tipo. Entonces, eso también es como un conocimiento colectivo, para que también lo tomemos en cuenta y si nos afecta y tenemos esa tecnología, tomar carta en el asunto de forma proactiva, ¿ya? Y finalmente, todo esto obviamente es el robustecimiento a nivel de la seguridad, obviamente. ¿Qué buscamos? Mejorar nuestra estrategia, mejorar el plan de acción, reducir el riesgo y obviamente la resiliencia, ¿ya? Si pasa algo que eventualmente nos va a pasar, que estemos preparados, que tengamos obviamente los planes de acción, que sepamos obviamente cuál va a ser nuestro rol y que logremos levantar obviamente el menor impacto posible los sistemas críticos en el caso de la organización. Entonces, nuestro enfoque, obviamente, ahí ya lo habíamos dicho, enfocar la integridad, pero obviamente acotado a nuestra área, y prevenir brechas. Entonces, el enfoque Mitre tiene estas tres aristas, ¿ya? Si lo vemos desde el punto de vista del equipo, que va a hacer el pentesting, o sea, tenemos un equipo que va a hacer las pruebas desde un enfoque de atacante, simular que puede ser un usuario malintencionado, su objetivo va a ser distinto, pero va a usar las mismas tácticas. Entonces, ¿qué quiero ver? Que obviamente cumplamos con eso. O sea, si el atacante, mejorar obviamente el tema de conocimiento interno, los talentos, pero evaluar si ese escenario se puede implementar. ¿Qué va a ser la contraparte defensiva? El blue team. Va a ver si efectivamente vemos todo lo que está haciendo el equipo ofensivo y evaluar los datos que tenemos ahora, por ejemplo, a nivel de un 100 o cualquier otra cosa, ¿son realmente los que necesitamos? ¿Las reglas automatizadas nos sirven para tomar datos o acción de forma inmediata? ¿O son datos que a lo mejor no entregan visibilidad total de un incidente? También vemos la otra contraparte. Y la parte púrpura, obviamente, que es la parte intermedia, va evaluando todo esto, cómo se va reforzando esa área, cómo desde la otra parte el atacante o el red team va también retroalimentando al blue team y el blue team por lo mismo va haciendo este flujo constante de mejora, ¿ya? El enfoque de la pirámide esta del dolor que veíamos en los TTP, también enfocar en escenarios realistas, tampoco hay que abordar algo a gran escala. Entonces, enfocar un tipo de escenario, un tipo de malware o ransomware que ya esté como muy recurrente y que nos pueda afectar, o ya vimos que en la industria,
ya lo vimos, por ejemplo, en Latinoamérica, ejemplo práctico a nivel de rubro bancario. Hay grupos o amenazas que sí están enfocados en ese tipo de organización, por lo tanto nos interesa obviamente evaluar qué pasa si yo estoy haciendo los mismos patrones y cómo estamos nosotros a nivel de organización. ¿Ya? Entonces, la detección y mitigación, el Blue Team la va a también visualizar. Una evaluación de control, la capacitación y estrategia de respuesta, como está en la tabla, también lo mismo. ¿Tenemos los recursos para hacerlo? ¿Tenemos las estrategias, por ejemplo, en la parte ofensiva de ver la respuesta a este incidente? Y lo mismo, ¿la estrategia de respuesta realmente nos sirve como en la parte púrpura? ¿Ya? Súper relevante en este caso, dependiendo obviamente como auditor dónde estemos o si va a ser un enfoque holístico. Probablemente una organización no tenga una área que haga pentester interno y solicite un pentester a una contraparte externa, ¿ya? A lo mejor el púrpura no está, ¿ya? Pero obviamente hay alguien que va a asumir ese rol respecto a una respuesta a un ciberинcidente. Por lo tanto, ellos son controles generales. Y esto deberíamos tenerlo en mente al elaborar un plan de auditoría efectivo, ¿ya? Asumiendo obviamente el contexto de la organización. Bueno, otra parte que viene siendo relevante, más que la entrega y la tecnología, es la inteligencia de amenaza y la identificación pronta, ¿ya? Que era lo mismo. Esta comunidad colectiva, si la podemos de alguna forma tomar acciones de inmediata, se puede bloquear anticipadamente hasta que salga un boletín de seguridad oficial. ¿Ya? Podemos tomar alguna otra medida, o a veces incluso, sabes que no hay un parche, no tenemos nada todavía, pero sabes que es muy relevante y estamos viendo, o estamos muy susceptibles a que se genere. Por lo tanto, podríamos tomar una medida a nivel temporal de hacer una configuración de no exponer ciertos servicios, de no exponer cierto tipo de cosas. También, acá también es relevante que tengamos eso presente. Entonces, ahora volviendo al plan. Cuando hacemos un plan, obviamente está la planificación en base a un objetivo. Si ya tiene, por ejemplo, implementado un framework, ya es un piso, una buena base ya para hacerlo. Pero la aplicabilidad, obviamente, no, a veces no se enfoca todo el framework o toda esta buena práctica. Se van a lo esencial, a lo que sustenta el proceso crítico del negocio. ¿Ya? Entonces, hay organizaciones que, por ejemplo, pueden tomar la ISO, ¿ya? Y no van a ver todos los dominios. O voy a adoptar de buena fe NIST, a pesar de que no estoy obligado, porque me interesa. Sin embargo, hay aspectos que obviamente mi organización no tiene. Y eso también es muy relevante. O sea, ¿qué tenemos o qué quiere la organización que tiene ahora? Veamos más o menos cómo estamos a nivel de la efectividad del plan, el diseño y el control, obviamente, de las pruebas sustantivas, hacer el seguimiento, ver el flujo si realmente funciona, ir cruzando esto ya a nivel de MITRE. Esto ya es como un desafío ya que tenemos como auditores tecnológicos, porque no basta ya con que esté, ahora hay que profundizar, podemos ya elaborar. ¿Vemos realmente un ataque? ¿Lo detectamos? Probablemente sí, pero necesitamos ya tomar como más, el dato tiene que ser ya incluso más que el dato, información, y ojalá en tiempo real, un monitoreo ya efectivo, ¿ya? Automatizado obviamente, pero de alguna forma la alerta tiene que ya ser trabajado a nivel de información, no datos. Si ya empezamos a hacer procesos muy manuales, obviamente ya es un indicador que es mejorable, ¿ya? Entonces, estas cosas hay que tenerlas en mente al elaborar un plan. ¿Qué tiene la organización? ¿Qué tipo de buenas prácticas está adoptando? ¿Qué tecnología, obviamente, qué activos son relevantes que obviamente están cubriendo esto? Y ir ya enlazando con un framework un poco más técnico, ¿ya? ¿Para qué? Para evaluar obviamente el comportamiento, las amenazas, a qué estamos susceptibles, ¿ya? Y obviamente la mejora. Entonces, ¿cuál sería como un buen puntapié para comenzar? Porque obviamente, ¿qué pasa si no tenemos nada? ¿Ya? O estamos en proceso, sabes que recién estamos comenzando. ¿Qué sería lo idóneo como auditoría o como un rol? Podríamos proponer ya bases que vendría siendo, por ejemplo, SysControl, que ya tiene sus controles a nivel de objetivos, pero ya están mapeados. Esto creo que es uno de los frameworks como más amigables en este aspecto porque ya ha hecho el cruce. O sea, tenemos objetivos de control que aborda, obviamente, grupos de implementación, dependiendo si es una organización pequeña, mediana o grande, y ya nos está indicando
en un informe que salió el año pasado, que es el CIS Community Defense, ¿ya? Este modelo propone que, ¿sabes qué? No es necesario abordar todo, pero sí es muy importante que tengas presente cuáles han sido los top 5 de ataques a nivel mundial, independiente del rumbo, ¿ya? Y te lo señalan. El malware, prácticamente cualquier tipo de código malicioso, ¿ya? ¿Ya? En concreto el ransomware, que viene siendo el secuestro, que es una variante del malware, pero el ransomware lo que hace es capturar y secuestrar la información, y a veces inutiliza también, o sea, nos afecta a nivel de confidencialidad, integridad y disponibilidad, y aparte, obviamente, pide rescate, porque esa es la motivación que tienen los cibercriminales, ¿ya? Otra de las cosas que tienen considerados también es cómo el, cómo nos afecta también los tipos de ataque a nivel de aplicaciones web, ¿ya? Las famosas páginas web o cualquier cosa que ya esté expuesto a Internet. También es un muy buen recurso que los atacantes estén ahí abordando. Y un escenario muy interesante que salió en esta encuesta fue el tema del insider o el mal uso de ciertos privilegios, que obviamente es el riesgo respecto a la mala segregación de funciones, ¿ya? Están dentro del top 4. ¿Ya? Y obviamente el quinto que no va como entrelazado con los otros, tiene su propia categoría. Entonces, como buena base podríamos ya considerar obviamente el malware y el ransomware, y bueno, dependiendo de la criticidad, si nuestra plataforma web tiene información relevante o hay base de datos de alguna forma que se intercomunica, considerarlo si aplica o no, y el escenario interno ya este del insider, este usuario malintencionado que tenemos. ¿Ya? Entonces, si cruzamos la parte de syscontrol con Mitre, ya abordamos casi un mapeo de un 86%, por ejemplo, o un 77%, que ya es algo inicial, ¿ya? Si de ahí en adelante la organización adopta, por ejemplo, la mejora y quiere ir abordando mucha más visibilidad de la posible superficie, ya podría ir tomando otro curso, ya en el mediano largo plazo, pero como un buen inicio ya sería tomar el SysControl desde el grupo 1. ¿Ya? Bueno, un resumen ahí respecto a esto para la mejora a nivel del programa de ciberseguridad. Bueno, acá viene una parte que espero que no se asusten, ¿ya? Porque obviamente esto es un trabajo que es lento en su planificación, sin embargo, su ejecución, ya al tener la claridad de qué estamos evaluando y cómo se va a medir, se va a hacer el trabajo del roadmap mucho más simple, ¿ya? Mitre tiene 10 tácticas, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que identificar, por ejemplo, en este caso puse ransomware, me interesa, es un tema que obviamente afecta casi a todas las organizaciones, independiente del rubro. Entonces, perfecto, tengo en mente como empresa elaborar MitraTac desde la perspectiva enterprise, a nivel empresa, ¿ya? Y ya identifiqué que tenemos sistema operativo, por ejemplo, Linux, Mac, Windows, uso cierta suite de Office o nube, entre otras tecnologías que hay de taller. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Ir mapeando. ¿Qué tengo o qué es relevante que podría usar el atacante en mí? ¿Qué podría ver? Entonces, al abordar el mapa, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, seleccionar cuál va a ser el alcance. O sea, me interesa, por ejemplo, en el primer grupo del reconocimiento, eh, si puede recopilar cierta información del software. Supongamos que tenemos un software, un RP, que maneja mucha información, que también tiene este tipo de conectividad, por ejemplo, con el teletrabajo, mediante VPN, pero obviamente está expuesto, o sea, tiene cierto grado de exposición, ¿ya? Con mucha capa que se le dé, pero sí me interesa obviamente que no accedan a un recurso crítico, ¿ya? O hay una plataforma web que ya tiene algo adicional, independiente del doble factor, pero necesito obviamente considerarlo dentro del mapeo. Entonces, yo puedo ver, perfecto, quiero que no me recopilen información de la red, eso ya hay que ir seleccionando. Sabes que no quiero que sepan todas las IP, porque obviamente no es necesario. Si voy a revelar algo, tiene que ser a nivel de dominio, a nivel de un usuario funcional, no del atacante. También me interesaría abordarlo. No quiero que sepan cómo está compuesto la arquitectura o la segmentación de la red, porque eso va a brindar otro tipo de brecha. ¿Qué pasa si alguien se conecta a la red mediante un cable y después empieza a escanearlo? Sabes que eso es un reconocimiento y yo voy a poner foco en eso. Por lo tanto, también lo selecciono. ¿Ya? Entonces, el ransomware, o en concreto, muchos tipos de amenazas
Si vamos haciendo este ejercicio de ir uno a uno, qué tipo de arquitectura tenemos, cómo podría tomar cierto acceso inicial por ABC motivo, un canal phishing, o incluso vulnerar un sistema de seguridad físico, ¿ya? Supongamos un tema de las credenciales y alguien la escaneó y la duplicó, ¿ya? Y no hay otro tipo de control secundario respecto a eso, a nivel de torniquete o data center en ciertas zonas, ya hay que tener luces de esto es lo que nos interesa. NIST nos indica, obviamente, los dominios, ¿ya? Pero la superficie de qué voy a considerar ya sería el cruce acá con MicroAttack o SysControl, ¿ya? Entonces, el ransomware, como podemos abordar, obviamente, no voy a ir detallando uno a uno, pero esa es la estructura que deberíamos ir tomando, ¿ya? Si yo lo voy a hablar desde ahora en perspectiva, sabes que el ransomware es el top uno, pero también me interesa el malware. Voy a hablar lo mismo, sabes que están recopilando en el primer apartado, no sé si están, no sé. Sabes que en el primer apartado me interesa el reconocimiento que vendría siendo esta zona, cómo va reconociendo, pero ya me estoy fijando que en el reconocimiento también comparte cierto grado de estructura en el patrón. Sí, los dos reconocen, pero hay un patrón en común. Le interesa obviamente recopilar información respecto a mía o posible credencial. Entonces, eso ya es un buen antecedente. Ese control, obviamente, si se repite en el patrón top uno, en el patrón top 2 o en otras cosas, es relevante darle foco, considerarlo dentro del plan, ¿ya? ¿Qué pasa en el escenario insider? Porque ahora ese es otro vector. Siempre hemos estado viendo el ransomware o malware cuando proviene de afuera, cuando vulnera un control, cuando de alguna forma un phishing o a nivel físico o lógico sucede. Ahí toma la parte de la explotación, los movimientos, ya viene todo el desarrollo. Pero ¿qué pasa ahora desde una perspectiva interna, cuando es un usuario que ya tiene credenciales y que podría ser, independiente de que sean limitados o no? Entonces también, ¿qué me interesa? Que obviamente no siga recopilando, que no tome control y también vemos lo mismo. El tema de las credenciales es súper crítico. Eh, eh, Otro control típico inicial respecto a al posible compromiso venía siendo una táctica del acceso. O sea, me interesa reforzar los controles que tenemos en la organización o los frameworks respecto a los medios extraíbles, a la USB. Sí, perfecto. Me interesa también las cuentas varias, tanto a nivel local, esto también. ¿Qué vemos en la otra contraparte en auditoría? Obviamente, ver, por ejemplo, un cruce que es funcionarios que están activos versus la baja. ¿Tenemos cuentas genéricas? ¿Hay cuentas asignadas a muchos o uno de usuarios? ¿Por qué se utilizan? ¿Por qué no se han dado de baja? Perfecto, pero también está en la parte técnica, o sea, ¿serán vulnerables? ¿Son fáciles de adivinarlo? Porque a lo mejor es muy obvio. Tenemos alguna cuenta que, por nombrar algo, eh, tenemos una área de cliente o contabilidad y le ponemos un usuario contabilidad, pero es fácil de adivinarlo, ¿sabes? Entonces, esas cosas también hay que considerarlas tanto de la perspectiva del diseño y del control, ¿ya? Entonces, cuando vamos mapeando uno a uno y acá decimos, este es mi alcance en la revisión, vamos a evaluar justamente la parte del modelo de madurez, ¿ya? Volviendo al apartado del CMMI. Tenemos reforzado, existe un plan, existe el diseño, ¿quién es el responsable? Comprobémoslo. Y ahí viene la parte de la expertise del equipo. Vamos a poner a prueba. Se va a hacer un escenario a lo mejor desde ataque interno, se va a reforzar a nivel defensivo, veámoslo de la otra parte. Si yo ya creo, por ejemplo, a nivel que ya estamos cubiertos y ya no quiero elaborarlo desde una perspectiva siempre de simular un pentesting, no de hacking, bueno, ¿qué tecnología tengo? ¿Esa tecnología con Mitre cumple con todo? O sea, ¿puedo ver algo que, por ejemplo, un usuario esté descargando muchos archivos? ¿Lo veo o tengo que empezar a hacer procesos manuales para indagar dentro de, voy a suponer, por ejemplo, cualquier tipo de tecnología, pero debo revisar si me está escaneando? ¿Tengo que entrar al firewall? Ese proceso manual, por ejemplo, a pesar de que sí existe y tenemos log, cumpliría, pero no a nivel de información a tiempo real. Por lo tanto, ahí hay que darle el foco a nivel de Mitre. No nos sirve una información parcial, ¿ya? Porque nos genera sesgo y es un riesgo, naturalmente, como auditor, asumir algo que vemos de forma parcial. Por eso tenemos que ir haciendo esta capa un poquito más técnica, ¿ya?
para ir cerrando un poco ahora respecto a eso, ¿qué vendría siendo una conclusión o recomendación? Que la aplicación acá con Mitre, o ir complementando este tipo de auditoría un poco ya de framework híbridos, no son excluyentes primero. ¿Ya? Eh, Nosotros tenemos obviamente este desafío de ir también entendiendo dónde están almacenados los activos, de ir mejorando y perfeccionándonos también a nivel profesional, pero la idea es que independiente de todo esto, nosotros tenemos que adaptar el framework a las necesidades y el contexto de la organización. ¿Ya? Si la organización a lo mejor, por ABC motivo, aunque sea, por ejemplo, el área de salud, ¿ya? Y no está, por ejemplo, apegado a la normativa IPA, por ejemplo, que es obviamente un framework obligatorio para Estados Unidos, no es necesario considerarlo, ¿ya? Sí hay que ver otro tipo de fuga de información, esto, pero ahí hay que ir tanteando el terreno. ¿Esto es relevante o no? ¿Esto podría ser algo más superficial? ¿Esto podría ser a nivel de una capa más técnica? ¿O esto ya tendría que ser relevante porque es algo que nos está afectando casi incluso a nivel de organización y rubro, ¿ya? Es alguna amenaza ya latente global, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Combinar, adaptarnos primero a lo que necesita el cliente, entender la gobernanza, entender el proceso crítico, entender obviamente cómo se relaciona, ¿ya? Y también otorgar obviamente esto para efectos de proponer la recomendación a nivel holístico. Tenemos que obviamente lograr eso, que nuestro informe, nuestra entregable sea excelente, que obviamente si se replica o llega o un tercero también a tratar de hacer un mismo ejecución, logra el mismo resultado. Obviamente esa es la idea, que sea como un proceso que independiente del equipo o quien haya participado, que este plan, si se va a ejecutar después en un periodo A, B, C y se han agregado ciertas mejoras, tenga el mismo matiz, que sea sustentable también en el tiempo. La auditoría también obviamente que tiene que ser regular para efectos de ir reflejando obviamente brechas, los cambios a veces por mucho que mitiguen, a veces cerramos uno que era crítico pero abrimos tres medios, o uno medio con el cambio resulta que generó otro tipo de vulnerabilidad que puede ser encadenado en un riesgo obviamente mayor. Entonces, también la auditoría no es solamente para hacerle y dar como un puntapié de esto es el estado del arte a tal fecha, sino que obviamente ir evaluando cuando se vayan haciendo otro tipo de cambio o integraciones de otras tecnologías, de que obviamente estemos cumpliendo con lo que nos está pidiendo la organización o la alta administración. Que los hallazgos, como le decíamos, que sean efectivos, que se entiendan, que entendamos, que logremos, ojalá, que esto sea a nivel de un enfoque doble. El área responsable de solucionar esto debe saber cuál es la causa raíz, ¿ya? Y segundo, cuáles son nuestras propuestas respecto a eso. Si no puede lograr uno, oye, abordarlo de esta forma también. Y que esta área técnica, si no lo puede hacer a nivel, por ejemplo, de configuraciones o algo que ellos ya tienen, que tenga la herramienta después para que la solicite hacia arriba. ¿Ya? Y bueno, la documentación naturalmente, como les veníamos diciendo, que el seguimiento venga obviamente a reforzar toda esta cultura organizacional y de las mejoras. ¿Ya? Entonces, esa es prácticamente la presentación. Podemos abordar un poco antes de dar el pase aquí a Fernando, de cómo más o menos podríamos ya contemplar lo de Mitre. O sea, Mitre, ¿me pueden confirmar si se ve? ¿No? Ahí sí. Ya, para efectos de que se entienda, o sea, Mitre Attack tiene ya toda esta planilla donde están las tácticas, cómo se van dividiendo, y si yo necesitase algo, por ejemplo, como, ¿qué me interesa? Algo más, por ejemplo, establecer cierto tipo de control, la táctica se va abriendo y obviamente qué procedimiento hay. Voy a hacer ahí esa es la idea, o sea, ¿de dónde proviene? ¿Cómo establecen esto? ¿Cuál es la subtécnica? A veces se abre, ¿ya? Y nos dan, por ejemplo, ejemplos de actores que ya han estado a nivel, obviamente, de datos ya estadísticos, qué tipo de actores usan esta táctica. Entonces, por eso es importante tener como bien cubierto la superficie. Si este activo está expuesto y se ha hecho al otro, ¿qué han hecho los atacantes? Si estos atacantes ya estoy viendo que siempre ha sido a nivel de cuentas de correo, establecer cierto tipo de comunicación, me interesaría reforzar esto, sí, porque es relevante y tengo que tener visibilidad. ¿Ya?
la perspectiva defensiva, porque en Mitre, si bien yo puedo ver una táctica y evaluar, obviamente, en qué consiste o cuáles son las distintas formas de abordar este patrón, defensivamente yo también puedo verlo. ¿Qué me interesaría ver primero en un principio? Robustecer la parte interna. Entonces, ¿me interesa el tema del tráfico en la red? Sí. ¿Desde qué forma? ¿Sabes qué? No sé, desde una parte administrativa, que no haya fuga de información, por ejemplo. Entonces, desde ahí, obviamente, ya podemos ver qué podría pasar más o menos y qué consideraciones. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de mapear, dependiendo obviamente de dónde estemos posicionados. Y al mapear, esto, nosotros ya podríamos ir cruzando, por ejemplo, el top 1, a lo mejor me interesa obviamente recopilar cierta información. A nivel de phishing, ¿sabes qué? Me interesan todos. Es súper relevante, es un factor súper común, reforzar el tema comunicacional, pero que tengo los controles, por ejemplo, para que los adjuntos sean con cierta regla directiva con la tecnología, sí, la voy a considerar. Tengo algo que al hacer clic haga como una especie de simulación, también me interesa. Entonces, cuando se hace el mapeo, por eso es un proceso lento en un principio que va enlazado con el levantamiento de activos, ya podría ya considerar si darle foco o no, dependiendo obviamente de cuáles de las amenazas queremos abordar. Eso por mi parte, quería agradecer también a Fernando, ahí te doy el pase, muchas gracias ahí por la oportunidad, si hay consultas o dudas también, que sea la instancia. Ah, no, tenemos que, Fernando, ¿me puedes escuchar por ahí? ¿Qué Ahí, tal, ahí sí, sí. Sebastián? Sí, Sí, muchísimas gracias, ¿no? Y gracias a Sebastián por su presentación y también por compartir toda su experiencia con nosotros y con toda la audiencia. Gracias también a todo el público que ha participado y vamos a estarlo invitando a otros webinars a través de las redes sociales y comunicaciones. Muchísimas gracias. Vamos a proceder a una sección de preguntas y respuestas. Pueden hacerlo por el chat o podemos dejar el micrófono abierto. Pero antes que esto, queremos darle la palabra al presidente del Instituto de Auditores Internos de Guatemala, quien nos quiera hacer una invitación. Sí, adelante, Eric, por favor. Gracias, Roberto, y muchas gracias a todos los asistentes a este tremendo webinar que nos acaba de dar Reoli, uno de nuestros patrocinadores diamante para nuestro Congreso Regional de Auditoría Interna, que estamos organizando en conjunto con los institutos de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Es la próxima semana, la parte presencial, 23 y 24 de noviembre, en el Hotel Wickham Garden de nuestro país, de Zona 10, en Ciudad Guatemala. Y tenemos por ahí también muy buenas promociones para la parte virtual. Ahí en el chat les dejé en la dirección donde pueden consultar cómo participar en este Congreso Regional, el Congreso Regional de Auditoría Interna más importante de Centroamérica, con buenísimos patrocinadores y oradores de primer nivel. Muchísimas gracias al apoyo también de los institutos de toda Latinoamérica que forman la FLY, que nos han apoyado muchísimo con relatores, con temas, con material para poder llevar a cabo este gran evento. Así que, Roberto, te agradezco muchísimo el espacio y totalmente invitados. Feliz tarde. Con mucho gusto, Eric, y éxitos y lo mejor que sea para la Conferencia Regional de Centroamérica. Sí, vamos a Muchísimas proceder gracias. entonces, con mucho gusto. Vamos a proceder con la sección de preguntas y respuestas. Pueden hacerla a través del chat o también podemos dejar el micrófono abierto, ¿no? Si es mucho más rápido, ¿sí? Fácil, ¿no? Adelante, por favor. Tengo de Percy Fernández que pregunta, ¿qué tipo de personal integra los Purple Teams? ¿De qué manera la función de auditoría interna participa en estos procesos de gestión de ciberseguridad? La primera pregunta, ¿sí? la de Percy. Ok, gracias Fernando. ¿Qué Ujú. tipo de persona? La verdad es multidisciplinario, porque obviamente necesitas, por ejemplo, para ir evaluando la contraparte técnica, por ejemplo, algún tipo de ingeniero, obviamente que entienda este tipo de comportamiento, que también tenga una visión tanto de la parte ofensiva y defensiva, ¿ya? Pero, ¿qué se está abordando ahora en general? Bueno, ingenieros de ciberseguridad, auditores tecnológicos especializados, por ejemplo, en ciberamenazas, porque ahí también, desde cómo se comporta a cómo elaboramos la recomendación hacia la otra área, ¿ya? Entonces, todo lo que tenga que ver con el cyber threat, emulación de amenaza,
prácticamente como todo ese marco, o incluso un consultor abordado en cierto framework, es bienvenido en ese púrpura, ¿ya? Lo ideal es que obviamente si vamos a evaluar estos dos procesos, tienen que conversar y tenemos que tener claro obviamente qué le vamos a pedir a la otra contraparte. Gracias, Sebastián. Tenemos pregunta de Javier Melgarejo, que nos dice, ¿es buena práctica realizar pentest con recursos internos o sería más recomendable contratar a un tercero? Ambas, muy buena pregunta ahí. Javier, ambas. Primero porque desde una perspectiva interna te hace también dar cierta luz respecto a controles de primero, a nivel interno que tú tengas, de cómo estamos manejando la gestión a nivel de activos o datos, ¿ya? Entonces, tener primero esa como luz es bueno, sin embargo, ¿qué puede pasar? Que a nivel de normativas nos vamos a ir un poco más a la más exigente, por ejemplo. Si PCI DSS, que es la normativa que abocaba a los bancos, a las tarjetas de crédito prácticamente, ellos exigen que sea, por ejemplo, una auditoría o revisión externa y aparte que sea de forma periódica cada 3 meses. Y te va incluso dando como qué vas a evaluar y en cuál es la periodicidad de ella, ¿ya? Entonces, depende del contexto, pero sí primero el pentest interno te va a dar como más o menos como qué tan receptivo es la organización respecto a los canales de comunicación, a la difusión, a la concientización y sensibilización. Entonces, es bueno porque ya tienes como un dato directo, ¿ya? De toda la cultura, cómo la está al final, desde la alta administración hasta el funcionario de cualquier área, lo está tomando. Entonces, creo que es bueno tenerlo a nivel de lógico y físico, pero no es de alguna forma, obviamente, una opinión tan objetiva para tú presentarla al resto. Entonces, yo la abordaría de las dos cosas, ¿ya? Muchas gracias, Sebastián. Tenemos una pregunta de Antonio Yáñez que pregunta, ¿cuál es el marco de evaluación de riesgo de ciberseguridad? Disculpa, Fernando, ¿Marco hizo esa pregunta de arriba? Antonio Yáñez dijo, ¿cuál es Antonio, el marco de sí, evaluación? Sí, de ya ahí. evaluación de riesgo de seguridad. No sé si se Es encuentra el así para que marco. aclare. Ujú, ujú. Es que, a ver, el framework en sí, tú no tienes como lo habíamos dicho en un principio, como algo obligatorio que debas cumplir, con la salvedad de, obviamente, de un compliance, de que si es infraestructura crítica, que lo nombré, por ejemplo, de Estados Unidos, ahí te lo exige, pero va orientado porque es infraestructura crítica y te da ciertas usos de dominio, ¿ya? Entonces, ahí ya sería obligatorio y es lo que tienes que hacer. Si complementariamente después quieres reforzar esa obligación, darle más matices, darle como otro tipo de estructura para reforzarlo, obviamente es opcional. Entonces, no es que exista solo un marco, ¿ya? Tú lo puedes abordar, por ejemplo, a nivel de proceso y contemplar esto, por ejemplo, a nivel de COVID, que es una gestión de riesgo, holístico también, pero a nivel de proceso, ¿ya? Contemplando ciertas cosas de ciberseguridad. Entonces, depende, lamento que sea tan abierta ahí como mi respuesta, pero depende mucho del contexto de la organización. Y los críticos de negocio están tratando de hacer la aplicabilidad del. Gracias. Tengo una pregunta de una persona que está usando una Galaxy J7. Un segundito que tengo a alguien con el micrófono abierto. Sí, ahora sí. Dice, un auditor de ciberseguridad podría optar como perito informático forense. De ser afirmativo, habría que implementar un laboratorio de cómputo forense en la unidad de auditoría con herramientas especializadas, usuarios privilegiados. Ese es el comentario o pregunta, ¿sí? Ya, mira, a ver, también es hay preguntas que dependen mucho, obviamente, de cómo lo van a abordar, ¿ya? Pero, a ver, en la parte forense también hay que distinguir, ¿ya? Eh, no sé cómo llamarte, al usuario Galaxy, ¿ya? El informático forense tiene otro rol, ¿ya? También es un tema el informático forense se está posicionando en un área
donde algo ya pasó. Acá está enfocado en parte de gestión de riesgos, ¿ya? De una forma un poco más proactiva, ¿ya? Y el forense lo aborda desde un evento que ya sucedió. Por lo tanto, tiene otro tipo de, tiene otro enfoque. ¿Ya? Ese forense va a ser, por ejemplo, a nivel ya que va a tomar curso judicial, o un forense que te lo están pidiendo un privado, ver qué pasó. Entonces, también depende quién es el usuario final de esto. Obviamente eso te va a obviamente, exigir cierta otro tipo de cosas. Si tú lo quieres abordar, por ejemplo, un forense para complementar ya tu conocimiento, evaluar, por ejemplo, cómo se comporta un malware y quieres ver como la otra contraparte, perfecto, pero como laboratorio, obviamente las precauciones, obviamente que esté aislado, que no tenga nada que ver con la red a nivel de tu organización, que tengas como obviamente las contramedidas y que las herramientas sean obviamente dentro de este ambiente como de QA. Yo creo que con eso más o menos espero como respondido tu inquietud. Gracias, Sebastián. Y Percy Fernández nos pregunta, ¿quedaría afectada de alguna manera la independencia de la función de auditoría interna si esta unidad participara en un Red Team o un Purple Team? Entiendo que no debería participar en un Blue Team. Mm, cerca, ¿ya? Pero la idea es que tú planifiques eso de alguna forma. Ahí te puse el escenario como auditor externo. Como auditor interno, tú podrías ver, obviamente, los controles o de alguna forma el cumplimiento de la seguridad o estén abocados, y eso sí, obviamente, de una forma independiente. Pero participar de todo el proceso, por ejemplo, del pentesting en sí o de la parte del púrpura, cómo hace su trabajo, escapa ya de tu alcance. O sea, tú deberías dar las directrices para efectos de la planificación, pero obviamente si te estás relacionando con las tres áreas, lo ideal es que obviamente veas el escenario, se recopile la evidencia y obviamente tomes eso como muy neutral. No podrías, por ejemplo, es ilógico, o sea, si yo voy a avalar el red team y después el blue team, no podría estar yo dentro de lo mismo. Si hay una área, obviamente, interna, lo ideal es que una parte del equipo, obviamente, lo haga y que obviamente se resuelve el otro. O sea, no tendría que yo participar en todo. Gracias, Sebastián. Y Meilín Gutiérrez nos pregunta, ¿es saludable que la ciberseguridad lo controle un proveedor de servicio? Mailin, a ver, controle. ¿Tú te refieres como, no sé si me podrías ir reforzando en el chat, ¿ya? Ujú. Mailin. Esto es como como desligarme, o sea, es responsabilidad de un tercero que vele todo el entorno de ciberseguridad, porque independiente de eso, igual entra la parte de la cultura, o sea, si yo voy a contratar un servicio que haga esto para reforzar mi superficie, ver si tengo la gestión de esta de monitoreo activo, ¿ya? Igual yo tengo que darle luz, o sea, más que sea bueno o malo, yo debería estar también preocupado de que lo que yo solicite se haga a tiempo y en los SLA, obviamente, y con los requerimientos que yo solicite. Por lo tanto, que controle todo, no te lo recomendaría, ¿ya? A modo general, pero también depende de qué rubro y el nivel de madurez de la organización. Gracias, Sebastián. Nos pregunta Mario Escander Lagos, ¿en qué prioridad se basaría un riesgo cibernético si no existen por alto costo, ¿no? Los controles? ¿En qué prioridad se sería Mario? A ver, ¿qué prioridad? ¿En qué prioridad? A ver. A ver, si me puedes reforzar, Mario, ahí como esto, tú te refieres como no tengo una gestión, no hay nada, o sea, una organización que recién está como comenzando en la parte de ciberseguridad, ¿verdad? Porque yo podría evaluarlo primero qué proceso, por ejemplo, me gustaría reforzar, o sea, cuál es el corazón que alimenta el organismo,
y en base a eso ver qué me podría afectar. Entonces, lo podría abordar, si no es de riesgo, probablemente tienes estadísticas, datos objetivos, ¿ya? Pero obviamente la recomendación siempre es primero qué me interesa identificar como activo crítico, porque eso es lo que yo voy a implementar un control, ¿ya? Es como la paradoja, o sea, si no tengo nada y yo creo que estoy perdiendo dinero por un robo hormiga, por ejemplo, pero el control me vale 1.000 millones y me roban, no sé, 10 pesos diarios, no tendría sentido. Entonces, por eso hay un micrófono Por abierto, eso María. ellos podían hacer la compra y hacer. Ah, ya, disculpen, ahí no. Ya, ahí sí. Gracias, Fernando, es que quedó un micrófono abierto ahí. Yo lo abordaría, a ver, sí, considerando toda la parte de gobernanza, que obviamente eso tiene que verlo la alta administración, eso es responsabilidad de ellos. Si no tengo una base, sí recomendaría ver los topos. O sea, si pasa en todos lados, ¿por qué no te va a pasar a ti? O sea, veamos la parte estadística. Entonces, eso yo adoptaría un buen framework, por ejemplo, la parte de SysControl, que ellos se preocupan mucho de hacer como este estándar. Si lo quiero avalar, por ejemplo, y todo mi negocio es en línea, eh, adoptaría un tema de OWASP, ¿ya? Porque está orientado a plataformas web. Y eso también tiene un top 10 de ataques. ¿Ya? Entonces, depende. ¿Dónde está el proceso core de negocio? ¿Está sustentado de forma híbrida, tanto online como físico? ¿Cómo, en qué tipo de servicio? Por eso te digo que depende del foco, pero yo tomaría primero, si no hay nada, desde prácticamente del dato estadístico general. Gracias, Sebastián. Me pregunta María Guzmán a todos, ¿cómo asegurarías la alineación efectiva de las estrategias de GIR con los objetivos de negocio? Esa pregunta no la estoy viendo, está arriba, ¿verdad? Sí. Sí, Ahí así sí, un es. poquito más arriba, gracias. ¿Cómo la alinearía? María, mira, abiertamente también depende, porque eso ya es como más interno. Y si gusta, yo prefiero hablarlo súper abiertamente, si gusta ese tipo de respuesta, como esto va a estar grabado y todo, te podría complementar como más o menos roadmap o alternativas, ¿ya? Prefiero dar una respuesta posterior acá a lo del webinar y te contesto más o menos las que queden ahí como dentro de todo, para que quede obviamente al público que también no participó, ¿ya? Pero me agrada igual que tengan otro tipo como de enfoque, es bastante bueno desde una perspectiva interna. Gracias. Ian nos está preguntando, ¿auditoría interna debería enfocarse en la detección e investigación de fraudes? Y pregunta, añade, si la prevención de fraudes, un segundito que no, se está tapándola. Sí. ¿Y la prevención de fraudes, otra unidad de control de la segunda línea de defensa? Mira, la auditoría, aunque suena un poco curioso, pasa lo mismo que en la auditoría financiera. O sea, la auditoría financiera está enfocada a una revisión de los estados para emitir una opinión de razonabilidad, ¿ya? A la parte de control interno pasa algo similar. O sea, independiente que tú hagas procedimientos para asegurar que es razonable algo, ¿ya? No es que tú estés buscando la detección de fraude, sino que el procedimiento de alguna forma fue incongruente y por ello después te da como esa bandera flag de decir, acá hay algo extraño. ¿Ya? Entonces, en control interno o en las líneas pasa algo muy similar. Si me interesa que obviamente la parte operacional esté cumpliendo con las directrices que ha dado obviamente la alta dirección, va a pasar exactamente lo mismo. O sea, en el momento en que veamos cierta disonancia o que no se está haciendo, que el papel diga algo y después resulta que en la práctica se está viendo otra cosa, va a salir a la luz igual. Entonces, no es que tu objetivo sea detectar fraude, ¿ya? Pero obviamente el control, o sea, y la planificación y en la ejecución te va a dar justamente ese tipo de antecedentes para efectos después de levantar y generar otro tipo de ruta, por así decirlo, ¿ya? Pero no es el foco primario de que diría, es reforzar obviamente lo que
está como objetivo de la organización. Gracias, Sebastián. Y tenemos una pregunta de Antonio Llanes nuevamente, y creo que podemos ya con esta o quizá tomar una última para ir concluyendo. Y él nos pregunta o menciona, en su presentación consideró norma de ISO, es fundamental considerar esta norma para el control. No, como, a ver, yo considero ISO porque obviamente es una normativa que es aplicable a cualquier tipo de organización, ¿ya? Entonces, si yo adopto otra norma que está, por ejemplo, muy cerrada a un rubro, te puede servir, ¿ya? Puedes tomarlo como marco, pero la ISO la nombro de forma muy general porque siempre es aplicable. Y segundo, que como ya está bien como reconocida, si yo ya tengo una ISO, por ejemplo, a nivel de gestión de riesgo y voy a implementar algo a nivel de ciberseguridad, son dos sistemas de gestión. Entonces va a ser más fácil implementar y que obviamente exista esta retroalimentación de todo esta como paraguas, por así decirlo, todo este blindaje de la gobernanza. Entonces te da estructura, te da alineamiento y te da un roadmap. Entonces, por eso me gusta presentar siempre a nivel de ISOs, ¿ya? Entonces, cuando hay algo que es muy específico, los IS-Control, que ya son controles técnicos, por ejemplo, yo podría tomar eso para efectos de reforzar, por ejemplo, cierto dominio de la ISO, ¿ya? Pero no es excluyente. Lo mismo pasa con la NIST. Hay organizaciones que incluso toman ISO y toman NIST, o al revés, y depende obviamente de tu enfoque. De acuerdo. Muchísimas gracias, Sebastián. Creo que podemos terminar ahora. Cualquier otra pregunta que quede sin contestar o que no se ha hecho, pueden escribirnos. Le voy a poner nuestros correos allá abajo para que nos puedan contactar y hacer, y con mucho gusto les estaremos contestando sus preguntas. Por otro lado, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en la tarde de hoy. Gracias a Sebastián, a Reoli por darnos este tiempo, y realmente a todos ustedes por estar con nosotros, y les estaremos también informando de otros webinars de forma gratuita que vamos a estar ofreciendo a nivel regional. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Gracias, Sebastián. Muchas gracias, Fernando, por la invitación, muy agradecido, y gracias también por la participación activa. Así que también espero responder ahí las preguntas pendientes, y bueno, hay una ahí que en concreto me gustaría abordarla. Así que estén muy bien, cuídense. Gracias.